Capítulo 4. El caso del asesinato de Carew. Casi un año después, en el mes de octubre de 1800, Londres se sobresaltó con un crimen de singular ferocidad, de impacto aún más notable por el alto estatus de la víctima. Los detalles eran escasos y alarmantes. Una criada, que vivía sola en una casa no lejos del río, subió a acostarse alrededor de las 11. Aunque la niebla cubrió la ciudad de madrugada, las primeras horas de la noche fueron de cielos despejados y la luna llena iluminaba resplandecientemente la calleja a la que daba la ventana de la mujer. Al parecer, la joven era de naturaleza romántica, porque se sentó en el baúl que se hallaba justo debajo de la ventana y se sumió en un sueño de cavilaciones. Solía decir entre lágrimas cuando narraba aquella experiencia: Nunca se había sentido más en paz con la humanidad, ni había visto el mundo con mejores ojos. Y mientras estaba sentada, reparó en un maduro y atractivo caballero de cabello blanco que se aproximaba por la calleja, y avanzando hacia él un segundo y muy bajo caballero, a quien al principio ella prestó menos atención. Cuando ya estaban tan cerca como para poder hablar, lo cual sucedió exactamente enfrente de la criada, el mayor de los dos inclinó la cabeza y abordó al otro con muy buenos modales. No dio la impresión de que lo que estaba diciendo fuera de gran importancia. De hecho, parecía que solo estaba preguntando por una dirección, porque señalaba a veces, pero la luna iluminaba su cara mientras hablaba y la joven disfrutaba mirándolo, pues era como si irradiara una inocente y antigua gentileza de carácter, pero con algo elevado también, como de justificado contento. Luego su mirada se desvió hacia el otro y se sorprendió al descubrir que era el tal señor Hyde, quien había visitado una vez a su señor e inspirado en ella desagrado. Llevaba un bastón de aspecto pesado en la mano y jugueteaba con él, pero no llegó a pronunciar ni una palabra en contestación y parecía escuchar con una mal reprimida impaciencia. Y entonces de repente estalló en un virulento acceso de ira, dando pisotones, blandiendo el bastón y comportándose, según la descripción de la criada, como un loco. El maduro caballero dio un paso atrás, con aire de estar algo dolido y más que sorprendido. En ese preciso instante, el señor Hyde se salió completamente de sus casillas y lo aporreó hasta tumbarlo en el suelo, y un instante después, con simiesca furia, empezó a pisotear a su víctima y descargó sobre de ella una tormenta de golpes bajo la que se oía claramente el chasquido de los huesos que se quebraban mientras su cuerpo se agitaba sobre la calzada. Ante el horror de tales imágenes y sonidos, la criada se desmayó. Eran las 2 en punto cuando volvió en sí y llamó a la policía. Hacía rato que el asesino se había ido, pero su víctima seguía tendida en plena calle, increíblemente destrozada. A pesar de ser de algún tipo de madera dura, pesada y poco común, el bastón con el que se había cometido el acto se había roto por la mitad por la potencia de tan insensata crueldad, y una de las 2 mitades astilladas había rodado hasta terminar en la cercana alcantarilla. La otra se la había llevado indudablemente el asesino. Se encontró una billetera y un reloj de oro en el cuerpo de la víctima, pero ni tarjetas ni documentos, excepción de un sobre lacrado y sellado que probablemente llevaba al correo con el nombre y la dirección del señor Utterson. A la mañana siguiente, llevaron el sobre al abogado, que aún no se había levantado de la cama, y en cuanto lo vio y explicaron las circunstancias, soltó un solemne suspiro. No diré nada hasta que haya visto el cadáver. Esto podría ser muy grave. Tenga la amabilidad de esperar mientras me visto. Y con el mismo semblante sombrío desayunó con premura y se dirigió a la comisaría donde habían llevado el cadáver, y tan pronto como entró a la celda asintió. Sí, lo reconozco. Siento decir que es Sir Davers Carew. ¡Válgame Dios! ¿Será posible? Exclamó el agente, cuyos ojos se iluminaron un momento después con profesional fervor. Esto va a ser muy sonado. Quizá usted nos podría ayudar a localizar al sujeto. Añadió, y tras narrarle brevemente lo que la criada había visto, le enseñó el bastón roto. El señor Utterson ya se había estremecido al oír el nombre de Hyde, pero cuando se fijó en el bastón que le habían llevado no pudo seguir dudando. Por roto y maltrecho que estuviera, lo reconoció porque se lo había regalado él mismo a Henry Jekyll muchísimos años atrás. ¿El señor Hyde es una persona de pequeña estatura?
Particularmente bajo y de aspecto particularmente malvado, según dice la criada. El señor Utterson se quedó pensativo y después, alzando la cabeza, dijo: Si me acompaña a mi carruaje y viene conmigo, creo que los puedo llevar a su domicilio. Para entonces ya eran más o menos las 9 de la mañana y se había extendido la primera niebla de la temporada. El cielo era una enorme mortaja de color chocolate, pero el viento azotaba y ahuyentaba continuamente los acosados vapores. Así que, mientras el carruaje iba de calle en calle a paso de tortuga, el señor Utterson pudo contemplar una maravillosa cantidad de tonalidades y grados de lubricán, porque aquí estaba oscuro como al final de la tarde y allá había un destello intensa y resplandecientemente marrón como la luz de alguna extraña conflagración, y acullá, durante unos instantes, la niebla se levantaba del todo y daba paso a un demacrado rayo de sol que se asomaba entre los turbulentos remolinos. Visto bajo esas cambiantes imágenes, el lúgubre barrio del Soho, con sus embarradas calles, sus desaliñados transeúntes y sus farolas que no se habían llegado a apagar o se habían vuelto a encender para combatir aquella afligida reinvasión de las tinieblas, parecía a ojos del abogado un distrito de una ciudad de pesadilla. Además, sus pensamientos no podían ser de tintes más plomizos. Y cuando miraba a la persona que lo acompañaba, sentía parte de ese terror a la ley y los representantes de la ley que a veces asalta hasta el más honrado. Cuando el carruaje se detuvo frente a la dirección indicada, la niebla se levantó un poco y le mostró una deslucida calle, un palacio de Ginebra, un sórdido restaurante francés, una tienda de venta al por menor de noveluchas de apenique y ensaladas de a dos, muchos niños harapientos acurrucados en los portales y muchas mujeres de diversas nacionalidades que iban desganadas, llave en mano, a tomarse una copita matinal, y al momento siguiente la niebla se asentó de nuevo sobre el lugar, parda como el almagre, y aisló del tenebroso entorno. Aquel era el hogar favorito de Henry Jekyll, de un hombre que heredaría 250,000 de libras esterlinas. Una anciana de rostro ebúreo y cabellos plateados abrió la puerta. Era de mirada maléfica, suavizada por la hipocresía, pero de modales excelentes. Sí, dijo, esa era la casa del señor Hyde, pero no estaba allí. Había llegado muy tarde aquella noche, pero no había pasado ni una hora desde que se había marchado otra vez. No había nada raro en ella, sus costumbres eran muy irregulares, y se ausentaba con frecuencia. Por ejemplo, no lo había visto en 2 meses cuando apareció el día anterior. Muy bien. En tal caso nos gustaría ver sus habitaciones. Será mejor que le informe sobre quién es esta persona. Él es el inspector Newcomen de Scotland Yard. Un destello de odioso júbilo apareció en la cara de la mujer. Se ha metido en líos. ¿Qué ha hecho? El señor Utterson y el inspector se miraron. No parece ser un personaje muy popular. En fin, buena mujer, permita que este caballero y yo echemos un vistazo. De toda la extensión de la casa, que con excepción de la anciana se encontraba por lo demás vacía, el señor Hyde solo había utilizado un par de habitaciones, amuebladas no obstante con lujo y buen gusto. Había una alacena llena de vino, la vajilla era de plata y la mantelería elegante. De la pared colgaba un cuadro de buena calidad, un regalo, supuso el señor Utterson, de Henry Jekyll, gran entendido en la materia, y las alfombras eran tupidas y de colores agradables. En ese momento, sin embargo, las estancias tenían huellas inequívocas de haber sido reciente y apresuradamente desvalijadas. Hurgando entre los rescoldos, el inspector desenterró el extremo más grueso de un talonario de cheques que había resistido a la acción del fuego. Luego localizó la otra mitad del bastón detrás de la puerta y, como eso confirmaba sus sospechas, se declaró encantado. Una visita al banco donde encontraron varios miles de libras en la cuenta del asesino completó su dicha. Puede estar seguro de ello, señor Utterson. Lo tengo en mis manos. Debe de haber perdido la cabeza porque de lo contrario no se habría dejado el bastón ni, sobre todo, habría quemado el talonario. A cuento de que, si el dinero es vital, lo único que tenemos que hacer es esperarlo en el banco y distribuir carteles con su cara. Eso último, sin embargo, no era fácil de llevar a cabo porque el señor Hyde tenía pocos conocidos y hasta el señor de la criada lo había visto tan solo 2 veces. No había forma de localizar a su familia, nunca lo habían fotografiado
y en cuanto al puñado de gente que lo podía describir, diferían enormemente al respecto, como suele ocurrir con los observadores corrientes. Solo estaban de acuerdo en un aspecto, en la inquietante sensación de inefable deformidad que causaba el fugitivo a quienes lo miraban.